Reddit pregunta: gente pobre que salió con gente rica, ¿qué aprendieron? Una cosa que noté al salir con alguien más adinerado que yo es lo diferente que es el costo de los errores. Cuando estás en la lona, o casi, cada decisión tiene que ser bastante calculada. Una mala compra de carro, un electrodoméstico dañado, una cuenta médica inesperada, incluso un mal semestre en la escuela pueden afectar tu vida por años. Cuando alguien tiene dinero detrás o familia que lo tiene, los errores son más como inconvenientes que desastres. Pueden cambiar de carrera, renunciar a un trabajo, empezar un negocio que fracasa, mudarse de ciudad, lo que sea, y el piso sigue ahí. No era que fueran irresponsables o malas personas. Es solo que el perfil de riesgo en su vida era completamente diferente, y eso moldea cómo piensan sobre todo, desde carrera hasta relaciones y tomar riesgos. Esta es probablemente la razón más grande y menos hablada por lo que la gente se queda en la clase media o pobre. Es desalentador hacer un gran intento cuando el costo de fallar es la bancarrota o la falta de hogar. Lo mejor es seguir yendo a trabajar todos los días. Salí con una chica de familia rica en la prepa y cuando chocó su coche, le compraron uno nuevo. Cuando yo choqué mi coche, yo tuve que comprarme uno nuevo. No es exactamente lo que preguntaste, pero igual quiero compartir mi historia. Crecí siendo pobre, muy pobre. Vivía en los barrios más humildes, con cupones de alimentos que se acababan antes de que terminara el mes, padres con problemas de adicción y muchas carencias. En pocas palabras, crecí con muy poco. Mi novio de la secundaria, en cambio, tenía 2 padres que trabajaban y una vida bastante estable. No eran ricos, pero tenían una casa modesta y una economía de clase media sólida. Para mí, eso ya parecía otro mundo. Empezar a pasar tiempo en su casa me cambió la perspectiva de la vida. Iba después de la escuela a pasar el rato, y su mamá llegaba del trabajo con una sola bolsa de compras de la tienda fina del pueblo, no del supermercado barato al que yo estaba acostumbrada. Y lo hacía un miércoles cualquiera, a mitad de mes. Simplemente compraba lo que necesitaba y listo. En mi casa, ir al supermercado siempre había sido algo muy diferente. Era un viaje en taxi al supermercado el día 1 del mes, llenar el carrito con todo lo posible y esperar que alcanzara. Si la comida se acababa antes de tiempo, bueno, mala suerte. El dinero ya se había ido. Eso me voló la cabeza. De hecho, se convirtió en una especie de objetivo personal para mi vida adulta, poder ir a comprar los ingredientes que necesitara cualquier día de la semana en esa tienda fina. La primera vez que me di cuenta de que finalmente podía hacerlo, años después, terminé llorando en medio del supermercado de la felicidad que sentía. También recuerdo otra vez que fui a su casa y su mamá había redecorado el baño con toallas nuevas, bonitas, y algunos pequeños adornos de otro color. Solo porque tenía ganas de hacerlo. Para mí eso era increíble. Crecí revisando la cuenta del banco mientras estaba en la gasolinera, haciendo cálculos mentales para ver cuánta gasolina podía comprar para ir y venir del trabajo y de la escuela, y aún así poder pagar la renta antes del próximo día de pago. Era una preocupación constante, pero un día, casi una década después, me di cuenta de algo que me dejó pensando. Había llegado a un punto en el que podía llenar el tanque de mi auto sin tener que pensarlo 2 veces. Puede parecer algo pequeño para muchas personas, pero para mí fue un alivio enorme, casi simbólico, para la persona que fui de joven. Crecí con una madre que sabía exactamente qué día llegaban los cheques al banco, cuándo estarían disponibles los fondos, cuánto tardaba cada factura en procesarse y cómo enviar cada pago con precisión para evitar cargos por sobregiro. Todo estaba calculado al detalle. Por eso, algo parecido a lo que mencionabas también se convirtió en una meta para mí, no tener que vivir pendiente del próximo día de pago. Recuerdo que después de graduarme de la universidad, cuando finalmente pude pagar mis facturas, comprar comida y vivir sin mirar constantemente la fecha de mi siguiente cheque, también lloré de alegría. Fue uno de esos momentos en los que sientes que, después de mucho esfuerzo, tu vida finalmente cambió para mejor. Mi esposa viene de una familia con plata y me sorprende lo segura que es en las cosas que emprende, incluso con poco conocimiento. Mientras que yo la frustro porque me demoro una eternidad antes de empezar algo, porque, no quiero comprar el pedazo de madera contrachapada de 75 pesos 2 veces. Lo que más me impactó fue ver la capacidad mental que tienen. Yo me pasé la vida calculando precios en la cabeza en el súper o estresándome por la renta del mes que viene. Ellos usan esa energía mental para hobbies, hacer contactos o encontrarse a sí mismos.
La pobreza te ocupa tanto espacio en el cerebro que ni siquiera te da chance de soñar en grande. Como alguien que no se casó con un rico, pero sí con alguien de familia rica, esto es no preocuparse por la plata porque siempre se soluciona y porque la mamá rica puede cubrir los gastos, si no, no es un lujo. Saber que esa red de seguridad está ahí les permite a los chicos de familia rica tomar riesgos que los llevan a mejores carreras o más plata, etc., ya que no tienen que temerle tanto a las repercusiones o a la realidad de fracasar. Es un desequilibrio del que no se habla, porque el nepotismo suele ser mucho más obvio. Yo con mi esposo crecimos en una familia de clase media, bien establecida. Casi nunca tuvimos coche. No recuerdo que mi padrastro tuviera empleos legales. Ahora gano como 100.000 y mi esposo siempre, con cariño, me molesta por lo mucho que me gusta ir al supermercado y me estreso cuando el refri está solo del 50% de su capacidad. No me encanta ir al supermercado, pero me encanta la sensación de poder ir a comprar lo que necesito si quiero hacer linguini con almejas. O lo que sea, eso fue lo que hice el otro día. Y el Whole Food es la tienda más cercana a mi casa, así que ni siquiera tengo que desviarme. Mi refri y mi despensa básicamente siempre están llenos, pero odio desperdiciarlo. Solo gastamos como $500 al mes para alimentar a una familia de 4. Me encanta que siempre haya comida en la casa. Se siente como un lujo más que mi coche nuevecito, y me hace sentir muy segura. Cuando empecé a salir con mi, ahora, esposa, ella solía decir, oh, yo también crecí en una familia de clase media. Pero a medida que seguimos saliendo y conociéndonos mejor, empecé a darme cuenta de que nuestra idea de clase media no era exactamente la misma. Por ejemplo, uno de los pasatiempos de su padre era coleccionar autos Lotus. Sí, la marca de autos deportivos. Durante sus viajes a Europa solía comprar uno cada año para usarlo mientras estaba allá y luego lo enviaba de regreso a casa. En ese momento entendí que ser clase media en La Joya, California, es muy diferente a ser clase media en Filadelfia. También conocí a alguien que se consideraba de clase media aunque se iba de vacaciones en vuelos privados. Para esa persona, los verdaderos ricos eran los niños cuyas familias poseían jets privados y los utilizaban todo el tiempo. Con el tiempo me di cuenta de algo curioso, casi todo el mundo se considera de clase media, siempre que no esté en una situación extrema de pobreza. Por ejemplo, un compañero de trabajo que gana más o menos lo mismo que yo tiene una esposa que también trabaja porque ambos necesitan el ingreso para cubrir los gastos. Incluso hace horas extra cuando aparecen gastos inesperados, como tener que comprar llantas nuevas para el auto. Aún así, en una conversación sobre las categorías de impuestos, él también se describió como alguien de clase media. Edith, algunos se rieron cuando mencioné lo de la esposa que trabaja, así que déjenme reformularlo mejor. Quise decir una pareja con doble ingreso porque, de lo contrario, apenas podrían cubrir gastos básicos como comida y vivienda. Claro, también sé que hay personas que trabajan porque quieren mantenerse activas o porque disfrutan su profesión. Y eso está perfecto. Pero también hay muchas otras que, siendo sinceros, probablemente no trabajarían si realmente tuvieran la opción. Para muchos de nosotros, especialmente los que crecimos con pocos recursos, esa opción simplemente no existe si queremos tener estabilidad, comida en la mesa y un lugar donde vivir. Mis suegros son relativamente ricos y totalmente inútiles. Todo es un desastre para ellos porque nunca tuvieron que resolver nada, simplemente llaman a alguien para que venga a solucionar sus problemas. La autoeficacia y la autoestima que perdés por no tener que lidiar con las consecuencias de la vida pueden ser realmente perjudiciales. Son de las personas más ansiosas e inseguras que he conocido. Los papás de mi novia son ricos, mucho más que yo. He aprendido que ofrecer pagar la cuenta cuando salimos parece significar mucho para ellos. Pueden darse el lujo de ir a restaurantes que le prendieran fuego a mi cartera, pero si mi novia y yo lo invitábamos a un lugar modesto y nos ofrecemos a pagar, parece que les alegra el corazón. Creo que están acostumbrados a que otros esperen que ellos paguen la cuenta, así que solo el gesto parece hacerlos felices. Es una forma fácil de demostrar gratitud por toda su generosidad. Además, ¿cómo pueden comprar lo que quieran? Descubrimos que los regalos únicos, hechos a mano o sentimentales realmente les llegan la atención en Navidad o en sus cumpleaños. Por ejemplo, el año pasado pagaron un crucero familiar grande, así que para Navidad recopilamos todas las fotos, las imprimimos y las pusimos en un álbum todo bonito.
También incluimos algunos cupones caseros para una variedad de actividades de calidad, senderismo, ir al cine, ir al zoológico, prepararle la cena, etc. Creo que nuestro regalo les sacó una lagrimita. Parecían estar increíblemente conmovidos por eso. Supongo que lo que quiero decir es que, aunque no puedo conectar con ellos a nivel financiero, todavía puedo conectar con ellos en otros niveles que parecen apreciar. Una vez fui el acompañante de mi exnovia a una boda en El Cabo. En la cena de ensayo, estaba solo mientras ella tomaba fotos. Durante la conversación, me preguntaron a qué escuela secundaria fui. Dije, Washington, y luego me di cuenta de que toda esa gente va a internados desde muy jóvenes. No es solo cosa de las películas. Los ricos lo mandan a estudiar fuera antes de la universidad. Me voló la cabeza y me hizo sentir bien pobre. Siempre me ha dado cosas por esos chicos ricos. ¿Cómo es que sus padres no quieren o necesiten pasar tiempo con ellos? ¿Es más importante hacer contactos y ser aún más rico en el futuro? Me parece que tienen unos valores bien raros para mi cerebro de clase media. Le di clases a unos adolescentes en una escuela privada de lujo por un tiempo y poco después de empezar el trabajo hice un chiste sobre tener que pasar tiempo con los papás. Qué lata cuando tienes 15 años, ¿no? No les causó ninguna gracia. Estos chicos de verdad querían pasar más tiempo con sus padres, pero sus padres querían avanzar aún más, así que pasaban todo su tiempo en clase extras conmigo en vez de eso. Que todo el mundo tiene problemas. Y si alguien no tiene suficientes, muchas veces termina inventándolos. Eso fue algo que aprendí cuando empecé a ganar más dinero. Es curioso cuántos problemas creemos que vienen del exterior, cuando en realidad muchos están dentro de nosotros. Cuando los problemas externos empiezan a desaparecer, como las preocupaciones económicas o ciertas dificultades del día a día, y aún así no estás más cerca de sentirte feliz, es una verdad bastante dura de aceptar. El núcleo de muchos de tus problemas puede estar en ti mismo. Mi ex tenía 3 negocios. Cuando no estaba ocupándose de ellos, su pasatiempo parecía ser crear conflictos enormes a partir de cosas muy pequeñas. En ese momento no lo entendía. No fue hasta después de que terminamos que supe que en realidad tenía un trastorno límite de la personalidad que no estaba siendo tratado. Había dejado la terapia y los medicamentos cuando empezamos a salir. Las discusiones se volvieron demasiado intensas después de la 5ª pelea en apenas 8 meses. Ella me culpaba por activar sus inseguridades, aunque, sinceramente, muchas veces se trataba de cosas totalmente normales. Por ejemplo, una vez estábamos de viaje con nuestros hijos de relaciones anteriores. Durante el viaje olvidé abrirle la puerta del auto un par de veces. Cuando regresamos a casa después de 5 días fuera, me envió un mensaje con una lista de 28 cosas que supuestamente había hecho mal, junto con la interpretación de lo que cada una significaba. Entre ellas estaba que había abierto la puerta a los niños antes que a ella, lo que, según su perspectiva, demostraba que ya no me importaba. Esa experiencia también me enseñó otra cosa importante: tener dinero no cura todos los problemas. Algunos problemas son mucho más profundos. Tuve 2 amigos que venían de familias muy ricas. Una de ellas tenía fibrosis quística. Su padre era dueño de una clínica médica y ella tenía el mejor seguro de salud que el dinero podía pagar, pero aún así la enfermedad siguió su curso. Es una enfermedad grave, que deteriora el cuerpo lentamente y suele acortar la vida. La vi pasar de poder correr y llevar una vida relativamente normal, a necesitar una silla de ruedas y finalmente a fallecer a mediados de sus 20 años. Fue muy duro presenciar ese proceso. Y esa experiencia me dejó algo muy claro: no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda curar ciertas cosas. El otro amigo rico era su novio, que después se convirtió en su esposo. Tenía síndrome de Asperger bastante severo. Probablemente era la persona más inteligente que he conocido, pero también tenía dificultades muy particulares para desenvolverse en algunos aspectos de la vida. Podía resolver problemas complejos que dejaban sorprendida a la gente, pero al mismo tiempo tenía vacíos muy extraños en su forma de entender el mundo. Era un poco como el personaje interpretado por Dustin Hoffman en Rain Man. De hecho, a pesar de su enorme inteligencia, no logró terminar la universidad porque el sistema académico le resultaba muy difícil de manejar. Cuando ella falleció, él quedó viudo a mediados de sus 20 años. Y verlo atravesar algo así fue otro recordatorio de que, sin importar el dinero o la posición social, la vida puede traer dificultades muy profundas que nadie está realmente preparado para enfrentar. Los papás de mi novio en ese momento nos llevaron a Las Vegas.
Yo diría que son de clase media alta o más, pero no gente fina. Simplemente les gusta gastar impulsivamente. Se habían ofrecido a invitarnos, y yo estaba muy agradecida. En fin, ellos pagaron todo. Yo ganaba 11 pesos la hora como recepcionista temporal en una organización sin fines de lucro recién salida de la universidad. Compartía un estudio. No tenía un peso. Pagué la cuenta en un restaurante de carnes barato que les encantaba, solo para demostrar que no los daba por sentados y que lo apreciaba. Para mí, era un gasto grande. Te juro que se rieron de que yo pagara la cuenta en el lugar más barato al que fuimos en ese viaje durante años, como si fuera una especie de plan mío, para quedar bien o algo así. ¿Pero qué en realidad era una tacaña? No sé. Su hijo nunca se ofreció. Honestamente, ni siquiera podía pagarlo, lo había puesto en mi tarjeta de crédito. Nunca más me ofrecía pagar otra cuenta hasta después de que mi suegro murió el año pasado. Salí con una chica por un tiempo que ganaba un montón de lana en un trabajo bien importante. Hasta había escrito un libro sobre su especialidad. También creció en la pobreza. Los dos andábamos por los 30 y tantos. Era insegura por el hecho de que pensaba de que yo me sentía inseguro porque ella ganaba más que yo y también se las arregló para meterle paranoia de lo que yo andaba tras su lana. Cuando me dijo cuánto gastaba, porque no era algo que anduviera anunciando cuando empezábamos a salir, esperaba que fuera un momento épico, como para que yo me volviera loco. Pero para mí solo fue información nueva y me dio gusto saber más de ella. A pesar de todo eso, la cosa no funcionó porque ella quería comprometerse a tener hijos mucho antes de que yo estuviera listo. Mi novia de la universidad era de la familia con plata y nunca entendió bien lo que era no tener para lo básico ni para comer. En su casa siempre tenían de todo, como un almacén, la despensa a reventar, las botellas extra de champú, pasta de diente, agua embotellada o refrescos. Me acuerdo que una semana que andaba mal con la comida, la mamá me llenó de cosas del almacén para que no me preocupara. Yo siempre estaba acostumbrado a bajar el B05 para que me alcanzara para bañarme, o a comerme un paquete de ramen en 2 o 3 comidas, así que ver a alguien que tuviera todo eso en la mano siempre era una locura para mí. Estuve casada con un hombre que venía de una familia con bastante dinero. No eran de esas familias de dinero antiguo, sino más bien nuevos ricos. Desde el principio, ellos asumían que yo estaba con su hijo por su dinero. Y no era así en absoluto. También pensaban que yo venía de una familia pobre o de clase baja. La verdad es que, justo en la época en que salía con su hijo, yo estaba pasando por un momento económico difícil, pero mi familia en realidad era de clase media trabajadora. Mis padres habían empezado desde abajo y, con esfuerzo, fueron mejorando su situación con los años, algo bastante parecido a lo que habían hecho los padres de mi exmarido. Por eso su actitud hacia mí siempre me resultó muy confusa. En el fondo, nuestras familias no eran tan diferentes. La gran diferencia era que mi familia no idolatraba el dinero como ellos parecían hacerlo. En mi casa siempre se valoró mucho más la solidaridad y el apoyo entre las personas. Creo que a ellos les costaba entender que alguien pudiera no tener como objetivo principal volverse rico. Mi novio actual también tiene bastante dinero, y a veces siento que vive con la idea de que todo el mundo quiere aprovecharse de él. Tal vez en el pasado alguien sí lo utilizó por su dinero, y eso puede dejar una marca. Pero vivir constantemente pensando en eso puede ser bastante agotador. A veces siento que tengo que demostrar todo el tiempo que mis intenciones son genuinas, aunque él nunca me lo haya dicho directamente. Incluso me da cierta incomodidad decir que me gusta algo, como un país o un lugar para viajar, porque inmediatamente piensa que quiero que compremos pasajes para ir allí. Cuando estaba con mi ex, sentía mucho que su familia me veía como una interesada. Sin embargo, creo que precisamente el hecho de que yo realmente no lo fuera era parte de lo que a él le atraía de mí. Con el tiempo, pienso que su familia también empezó a notar que yo era diferente de sus novias anteriores. Eso hizo que algunos tomaran distancia, mientras que otros se sintieran intrigados y quisieran saber más sobre mí. Recuerdo una vez que uno de sus hijos hizo un comentario que me hizo sentir como si yo fuera algo con lo que podían entretenerse o jugar. En ese momento le respondí algo como, si quieres algo con que jugar, mejor paga una entrada al zoológico. Lo curioso fue que lo que más le molestó no fue su propio comportamiento, sino que yo me atreviera a confrontarlo por la forma en que me estaba tratando. No soy pobre, soy de clase media, no es que alguna vez lo hayan entendido, me casé con alguien rico y tengo un montón de amigos ricos por matrimonio. La mayoría no son mala gente.
Es solo que hay unas desconexiones interesantes con la realidad porque les falta contexto. Un amigo no se daba cuenta de que el bistec era caro, porque sus papás lo comen seguido. Pensaban que era como pastel de carne o sándwich de mantequilla de maní y jalea, algo que se come todos los días. Esto también se extiende a los viajes. Muchos de los amigos y familiares de mi esposa se quedaron como ¿por qué nunca has esquiado? ¿Por qué no has ido a Machu Picchu? ¿Por qué no has ido a Francia? Ese tipo de cosas. No es que solo los ricos puedan hacer esas cosas, es que no entienden por qué sería una barrera económica para otros. A veces esto se extiende a la idea de que si alguien realmente lo quisiera, lo haría. Un amigo cercano me dijo que definitivamente debería pasar 10 días en Fiji, olvidando que trabajo en 2 empleos. Acabo de comprar una casa y he estado gastando cualquier dinero extra que tengo en pagar mis préstamos estudiantiles. Generalmente, su pensamiento crítico es bastante bueno. Han ido a buenas escuelas toda su vida. Pero al mismo tiempo, creo que pueden verse a sí mismos como excepcionales en lugar de privilegiados. ¿Me explico? Como que trabajaron duro para entrar a buenas escuelas, pero también fueron escuelas secundarias de élite, tenían acceso a tutores, eran herederos académicos y podían concentrarse en su educación en lugar de trabajar. No es que no pudieran ser ambas cosas, pero ciertamente han tenido más oportunidades de fracasar y tener éxito. De manera similar, a menudo pueden ser muy sensibles emocionalmente. No es algo malo, pero creo que están más acostumbrados a que sus sentimientos sean validados. Así que a veces he notado que les falta la capacidad de compartimentar. Esto no es cierto para todos ellos. Pero probablemente es algo para lo que no tuvieron que desarrollar estrategias de afrontamiento. Yo diría que, a pesar de que todos obviamente crecieron súper ricos, la gran mayoría todavía se refieren a sí mismos como de clase media alta. Siempre hay una justificación, generalmente porque hay alguien más rico, entonces ellos no pueden ser ricos. O sea, solo tienen la plata de un chateau en lugar de la plata de un yate, así que no pueden ser ricos. Esto también incluye a la persona que se quejó conmigo de que tenía el yate más pequeño en el puerto deportivo. Esto no es para todos. Pero una persona en particular, cuando estaba en la escuela de posgrado, le cortaron temporalmente la tarjeta de crédito familiar. Tenía que hacer un presupuesto para las comidas, y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Así que fue a Costco y compró un palé de frijoles horneados enlatados. Y procedió a comerlos fríos en su departamento. Algo de eso es ciertamente para la galería, pero su idea de no tener dinero de alguna manera se convirtió en ser un vagabundo de principios del siglo XX. Le gustaba andar con un pobre. Le encantaba humillarme. Le gustaba llamarme campesino y burlarse de mí cuando no sabía de cosas finas como el ballet parking o cómo evitar que la plata se oxide. Y no entendía por qué yo estaba infeliz. Visto en retrospectiva, eso era claramente su onda y no es una cosa de gente rica, pero igual me chocaba. Gracias por dejarme desahogarme en este comentario. Recién salido de la escuela, andaba saliendo con la hija de un multimillonario. Aprendí que crecer con una riqueza obscena no tiene por qué convertirte en una mala persona o alguien desconectado en la realidad. Era genial. En mi experiencia, no les molesta gastar plata en ti, porque no les gusta darte la plata a ti. También les gusta mostrar su riqueza en vez de hablar de ella, y minimizar cómo la consiguieron. Salí con una chica cuyos padres coleccionaban vinos. Yo no soy mucho de vinos, usualmente tomo cosas baratas y fuertes como el whisky. Me preguntaron cuál era mi vino favorito, Riesling, y luego me compraron una botella de $1000. Literalmente era como tomarte la renta de un mes. Para ellos era un regalo de precio moderado. Ni siquiera pude disfrutarlos porque me enojé muchísimo. Me cortó porque no gana suficiente dinero. Ella ganaba menos que yo y de hecho me estaba poniendo el cuerno con un compañero de trabajo que estaba ganando menos que yo. De alguna manera, en su mente, no gana suficiente dinero era la forma más amable de terminar. Salí, o más bien estuve saliendo en secreto, con el hijo de un conde durante un par de meses en 1995. Su padre era cliente del bufete de abogados donde yo trabajaba. La relación se fue enfriando de forma bastante natural, sobre todo porque él no entendía por qué yo no podía simplemente tomarme unas semanas libres del trabajo para ir con él y sus amigos a Marbella, y quedarme en la villa familiar. Era una persona encantadora, realmente amable, pero estaba claro que no tenía mucha idea de cómo era la vida cotidiana para la mayoría de la gente. Para que se hagan una idea, sí, realmente salí con el segundo hijo de un aristócrata.
Sus padres prácticamente lo habían dejado al cuidado del personal en su segunda casa en Italia durante su infancia. Cuando tenía 6 o 7 años, y apenas hablaba inglés, lo llevaron al Reino Unido y lo enviaron a un public school, que para los estadounidenses que lean esto en realidad significa un internado privado bastante exclusivo. Curiosamente, él parecía sentirse muy cómodo en mi pequeña casa de alquiler. Pasaba el rato con mis compañeros de piso, conversaba con ellos como si nos conociéramos de toda la vida y comía mi comida, que siendo honesta no era precisamente la mejor del mundo. Aún así, parecía disfrutarlo mucho. De alguna manera, creo que esa experiencia fue lo más parecido a una vida familiar normal que había tenido en mucho tiempo. Durante los 3 meses que pasamos juntos, viviendo prácticamente en el mismo ambiente, nunca lo vi contactar a su familia, y ellos tampoco parecían buscarlo. Eso siempre me pareció bastante triste. Había muchísimo dinero invertido en su educación, en sus viajes y en su estilo de vida, pero daba la impresión de que había muy poco afecto real detrás de todo eso. Con el tiempo perdimos el contacto, hace ya muchos años. Pero siempre lo recordé como una persona buena y amable. De verdad espero que, donde sea que esté ahora, haya logrado tener una vida feliz y más cercana a las cosas que realmente importan. Salí con un tipo súper rico en la universidad, y me enteré que sus papás pagaron un montón de plata para que lo aceptaran. Me preguntó si iba a una happy hour para donantes a la que él iba, como que no soy rica. Y su papá le compró una empresa para que la manejara después de graduarse. Nunca tuvo que esforzarse por nada, era una locura verlo. No sé cómo llamarle, así que me lo voy a inventar. Mucha gente rica son deterministas, o sea, que ellos sean ricos y que tú seas pobre siempre iba a pasar. El hecho de que tengan plata significa que se ganaron la plata, significa que siempre iban a ganar la plata. Era inevitable. Son simplemente mejores, elegidos, dotados, como quieras llamarle. Por otro lado, la gente que no tiene plata merece ser pobre, porque si merecieran ser ricos, lo serían. Esto aplica a la gente que nació con plata o que tuvo mucha suerte. Cosas como, bueno, si no hubiera heredado 10 millones, simplemente habría trabajado más duro que todos los demás y lo habría conseguido. Claro que no es universal, pero me lo encontré mucho cuando estuve brevemente involucrado con una mujer bastante rica. Ah, y otra cosa. La gente rica piensa que es muy fácil tener éxito en los negocios, como empezar un negocio, hacerlo crecer y venderlo con ganancias. Porque cuando ya eres rico, lo es. Sí puedes permitirte contratar expertos legales para que te arreglen el papeleo. Sí puedes pagar en efectivo por adelantado el equipo y el espacio. Sí puedes permitirte fracasar en tu primer o segundo negocio. En realidad, es muy fácil hacer que un negocio se convierta en algo que te dé plata. Mi ahora esposa, cuando me presentó a su familia por primera vez, me llevó a su lugar favorito para comer. No me di cuenta en ese momento, pero era un club privado. Cuando llegamos y me bajé del coche, me di cuenta muy rápido. Cuando su mamá se acercó con una copa de vino en la mano, que su familia, en el peor de los casos, estaba bien económicamente. Después me enteré de que venía de una familia con plata, mucha plata. Tipo, otra casa en el oeste, caballos, viaje de esquí, viajes internacionales de niña, etc. Pero ella era la oveja negra. Se fue de casa antes de graduarse en la secundaria y decidió valerse por sí misma. No tenía ni idea cuando la conocí y empezamos a salir. Me dijo que esperó para contármelo porque cuando la gente se entera de que viene de una familia así de rica, se ponen raros. Realmente nunca nos hemos beneficiado directamente del hecho de que tengan plata. Ha habido momentos aquí y allá en los que nos han regalado dinero, pero siempre hay un truco. Y mi suegra es, sin duda, una de las personas más amargadas, enojadas y desagradables que he conocido en toda mi vida. Narcisista maligna de manual. Lo que realmente noté de su familia es lo desconectados que están de la realidad. La plata a ese nivel realmente te aísla de los problemas cotidianos que tiene la gente. Mi esposa necesitaba una cirugía bastante importante. Le estaba contando a sus padres, no pidiendo ayuda, solo informándoles, y su mamá dijo que ojalá pudieran ayudar, pero que no tenían plata de alguna manera. Poco después renovó la cocina de su segunda casa. Ahora, para que quede claro, de ninguna manera me siento con derecho de su plata. No es mía, no la gané. Pero viniendo de una clase social más baja, habiendo estado en la ruina y sin hogar, no puedo imaginar no querer ayudar a mis hijos.
Además, uno de mis amigos más cercanos, con el tiempo, ha acumulado una cantidad considerable de plata y heredó millones de sus padres. Se ha vuelto súper aislado de la realidad. Ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando en el mundo en este momento, e insinúa que crees que es providencia divina que tenga tanto éxito. En realidad, siempre ha tenido una red de seguridad con un montón de plata debajo de lo que ha sacado en el flote en cada momento. Trabaja duro, pero vaya que vive en un mundo de fantasía en estos días.